Entre los hermosos Alpes del sur italianos se encuentra el Valle de Estava, modelo de destino de montaña conservada ecológicamente. Pero un día, una espeluznante ola de lodo barrió el valle a 90 kilómetros por hora y lo destruyó todo a su paso. Murieron 268 personas en solo 209 segundos. Ahora emplearemos avanzados gráficos por ordenador para desvelar qué salió mal exactamente. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de acontecimientos críticos y desentrañaremos las decisiones fatídicas tomadas en los segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Inundación de la presa de Estava. Europa, Italia. Tesero. 19 de julio de 1985. La tranquila aldea de Tesero se encontraba en el Valle de Estava. Su idílico entorno la convertía en un popular destino vacacional. 12:15 del mediodía. Alma Tretel llegó a casa del trabajo y sirvió el almuerzo que su madre había preparado para la familia. Hacía un día perfecto en los Alpes del Sur. Pero en lo alto de las montañas estaba lo que convertía a Estava en algo fuera de lo normal. La mina del monte Prestabel se había explotado desde el hallazgo de ricos yacimientos minerales en el siglo XVI. Los vecinos coexistían pacíficamente con las empresas mineras que extraían fluorita, una valiosa sustancia química de la montaña. La extracción de fluorita de la montaña producía grandes cantidades de desechos en forma de arena y agua. En minería, esos desechos se denominan relaves. Es también el nombre que se da a las enormes presas donde se filtran y recogen los relaves. En el Valle de Estava había dos de esas presas de relave construidas una encima de otra. 12:22 de la mañana. Humberto, Clemente y su padre Lucio iban conduciendo por la carretera de Tesero camino de las presas. 12:22:55. Sin previo aviso, la presa reventó. Al principio, nadie sabía lo que era. Vi humo en el horizonte y me pregunté lo que era. Parecía un incendio. (12:23:25). 230.000 litros de barro, arena y agua de las dos presas se vertieron sobre el valle. El pueblo de Tesero se encontraba a solo 3,5 kilómetros, en mitad de su trayectoria. A las 12:23:45, la colosal avalancha de lodo barrió la pequeña aldea de Estava, donde más de 100 huéspedes de un hotel se encontraban almorzando. Murieron todos de un solo golpe. La avalancha de barro se dirigió después a 90 kilómetros por hora hacia Humberto, Clemente y Lucio de Florian. A las 12:25, la ola de barro arrasó Tesero. Alma Tretel estaba en casa almorzando con Marco, su hijo de 4 años, Stefano, su marido, y María, su madre. Oyó un ruido atronador. Nada más asomarme al balcón, vi lo que se acercaba por la carretera. Segundos después, casi 250.000 de litros de barro arrasaron la calle de Alma y rompieron en pedazos 17 de las 25 casas. La devastación continuó a medida que la avalancha de barro seguía el camino más rápido montaña abajo. Edificios enteros, calles y bosques quedaron destrozados. 12:25:44. El antiguo puente, que llevaba en pie casi 10 siglos, quedó casi completamente destruido. Finalmente, 40 segundos después, todo había acabado. El barro se estrelló contra el lecho del valle, donde perdió impulso y fue a parar al río Avisio. La catástrofe solo había durado 3 minutos, pero dejó una estela de 5 kilómetros de caos. El hermoso valle de Estava había quedado reducido a escombros.
Clemente de Florian escapó por los pelos de la avalancha corriendo cuesta arriba. Cuando me paré, me giré y vi que no quedaba nada. Había un silencio absoluto. No se oía ni un pájaro, ni siquiera una mosca, nada. Su furgoneta quedó totalmente destrozada, sumergida en el barro, a 50 metros de donde la había dejado. Clemente se puso a buscar frenéticamente a su padre y su hermano. Oí la voz de mi hermano llamándome y entonces vi su cabeza sobresalir del barro. Mientras tanto, a 100 metros de distancia, el escultor local Giuseppe Mich vio los daños desde la ventana de su taller y acudió a socorrer a la gente. Fue uno de los primeros rescatadores en llegar. Vi una figura humana, tumbada, abrazada a un árbol. Cuando habló, me acerqué y reconocí la voz. Era Alma Tretel. La fuerza de la avalancha de barro había catapultado a Alma desde su balcón del primer piso. Giuseppe la encontró a 300 metros de donde había estado su casa. 1 de la tarde, media hora después del accidente, los bomberos locales, los equipos de rescate alpino y la policía ya se encontraban en el valle, pero apenas eran necesarios. De los 281 desaparecidos, solo 13 personas fueron halladas vivas. 89 hombres, 120 mujeres y 59 niños perecieron en la avalancha de barro. Se perdieron un total de 260 vidas. El marido de Alma, Stefano, su madre, María, y su hijo de 4 años, Marco, se encontraban entre ellos. Fue una de las peores roturas de presas de la historia. 3 semanas después, la operación de rescate se dio por finalizada. Cuando comenzaron los funerales, el pueblo de Stava estaba traumatizado. Toda Italia se conmovió profundamente por la pérdida. No solo una, sino 2 presas habían reventado. Averiguar por qué era una prioridad nacional. Ahora repasaremos los acontecimientos de aquel día nefasto y profundizaremos en la investigación para descubrir qué ocurrió en realidad. El día de la tragedia, los tribunales regionales iniciaron una investigación para determinar los sucesos exactos que condujeron al desastre. El profesor Pietro Colombo, experto en avalanchas de barro, dirigió el equipo de investigación. El profesor Colombo se centró de inmediato en las 2 presas. ¿Qué provocó que reventasen? Los primeros datos apuntaban a que se trató de un fenómeno natural. En el cercano Cavalese había un sismómetro. Los investigadores examinaron las lecturas del momento exacto en que reventó la presa, las 12:22 del mediodía. Sorprendentemente, mostraban un temblor significativo, seguido de otro movimiento fuerte 30 segundos después. Otros sismógrafos de la región apenas registraron el temblor o ni siquiera lo registraron. Resultaba muy extraño y significaba que los temblores estaban muy localizados, demasiado localizados para ser un terremoto. Entonces, ¿qué causó la lectura de los sismómetros con 30 segundos de separación? El profesor Colombo se imaginó que los debió causar la propia rotura de las presas. Dedujo que el primer temblor se debió al derrumbamiento de la primera presa. Los contenidos de la presa más alta se vertieron en la presa más baja. Bajo la gran presión de esa enorme carga, la segunda presa también se vino abajo. El barro, la arena y el agua se salieron de la presa y rebotaron contra la pared opuesta del valle, causando el segundo temblor del sismógrafo. Los investigadores ya sabían cómo habían cedido las presas. Su siguiente tarea fue averiguar por qué. Si el desencadenante no había sido un factor externo como un terremoto o una explosión, tuvo que ser algo interno. Algo dentro de una de las presas causó el derrumbamiento. Y como la presa superior se vino abajo primero, se convirtió en el nuevo foco de la investigación. Las presas de relave se utilizan ampliamente en el mundo de la minería.
La producción de fluorita requiere grandes cantidades de agua que supone el 95% de todos los desechos del proceso. Una enorme máquina llamada hidrociclón separa la arena del agua. La arena se acumula en las paredes de la presa. El hidrociclón bombea agua en el centro de la presa y crea un embalse. La seguridad de la estructura depende de la pared exterior de la presa que, como un castillo de arena gigante, permanece seca y sólida. El líquido del medio se drena lentamente a través de grandes cañerías. Los investigadores descubrieron que la empresa minera llevaba un registro detallado del mantenimiento de ambas presas. Lo examinaron y efectuaron un avance. En enero de 1985 se produjo una pequeña avalancha de barro en la pared exterior de la presa superior. Provocó un agujero gigante en la pared, un hueco de 20 metros por el que se salía el agua. Continuó hasta marzo, cuando la empresa minera efectuó una reparación de emergencia. En mayo se efectuaron más reparaciones y se drenó tanto la presa de arriba como la de abajo. La empresa minera no reanudó su funcionamiento hasta el 15 de julio de 1985, 4 días antes de la tragedia. En ausencia de cualquier fuerza externa como un terremoto o una explosión subterránea, la única explicación del hundimiento de la presa era el debilitamiento de la pared de la presa causado por el agua en su interior. En el momento en el que hay una cantidad significativa de agua deslizándose por un costado de la presa, esta se desestabiliza inmediatamente, dando como resultado el derrumbamiento. Se puede llevar a cabo un sencillo experimento en la playa con un cubo y una pala para demostrar que cuando se añade agua, la arena mojada es mucho menos estable que la arena seca. Y ese fue el problema en este caso en particular. La pequeña avalancha y el subsiguiente agujero que había aparecido en la pared de la presa superior 6 meses antes constituía prueba de ello. El equipo de investigación ya estaba seguro de que la presa superior se vino abajo como un castillo de arena. Empezaron a estudiar por qué y examinaron los archivos meteorológicos de los 66 años previos al accidente y efectuaron un descubrimiento fascinante. Los investigadores se fijaron en que el año 1985 fue uno de los más lluviosos de la historia en el Valle de Estava, con casi un 22% más de lluvia de lo normal. Era una buena pista para el profesor Pietro Colombo. Estaba seguro de que la plusmarca de pluviosidad jugó un papel importante en la crecida del nivel del agua. Pero no estaba seguro de que fuera el único factor concluyente. Los investigadores necesitaban desesperadamente una nueva pista y se concentraron en el corazón del accidente, las propias presas. La brecha de la presa superior era claramente visible, pero la presa y el embalse inferiores estaban totalmente destruidos. Tras registrar 360 toneladas de barro, sedimentos y escombros, encontraron una pista entre los restos de la presa de arriba. Era la tubería de drenaje y estaba rota. Ahora ya tenían algo. La examinaron más de cerca y revelaba señales cruciales de una reparación anterior. Se había sustituido una sección de tubería. Pero durante los años transcurridos desde la reparación, el peso de los desechos mineros o relaves acumulados encima la habían combado. Al final acabó soltándose de los puntos de anclaje, se abrieron huecos y resultó inservible. Los investigadores se dieron cuenta de que la culpa la tenían las reparaciones de emergencia que la empresa minera había comenzado 2 meses antes del desastre. Para llevar a cabo esas reparaciones, la empresa minera tuvo que vaciar cada embalse. Pero 3 semanas antes de que reventasen, los embalses se habían vuelto a llenar. Y 4 días antes los habían puesto en marcha. Bombearon desechos a la presa, pero la tubería rota no pudo drenar el exceso de agua.
Y entonces la pluviosidad y el agua del deshielo se encontraban en su punto máximo. La presa no pudo contener la presión contra las paredes de esas fuentes combinadas de agua y el agua del interior del embalse acabó reventándola. La estabilidad de la presa de Estava exigía que el agua se mantuviera alejada de la ladera exterior de la presa. Si el agua se acercaba a la ladera exterior de la presa, su derrumbamiento era inevitable. Al final, algo tuvo que ceder. La pared de la presa superior se vino abajo y liberó 360 toneladas de arena y agua que barrieron el valle destrozándolo todo a su paso. Los investigadores ya comprendían la cadena de sucesos críticos que habían causado la catástrofe. ...209 segundos antes del derrumbamiento, la presa superior se estaba transformando en arenas movedizas. Los granos habían perdido la capacidad de mantenerse unidos como una estructura sólida. 198 segundos antes, el denso líquido ya estaba vertiendo desde la presa de arriba a la presa de abajo, que estaba peligrosamente sobrecargada. 179 segundos antes del derrumbamiento, la presa inferior estaba a punto de reventar. Se vino abajo y liberó los relaves licuados. 159 segundos antes, la avalancha de barro alcanzó el pueblo de Estava, a 800 metros de distancia, y destrozó 24 casas y 3 hoteles, donde más de 100 turistas se encontraban almorzando. Perecieron todos. 99 segundos antes del desastre, la ola de barro llegó a las afueras del norte del pueblo de Tesero. Humberto y Clemente iban en la furgoneta de su padre por la carretera del valle. Mi padre no malgastó ni un segundo. Nos dijo, salid, rápido, corred cuesta arriba. Humberto y Clemente escaparon, pero la ola, que viajaba a 90 kilómetros por hora, mató a su padre, Lucio. 79 segundos para el desastre. La avalancha alcanzó la calle donde vivía Alma Tretel y arrasó 17 casas. Escuchó un estruendo y salió al balcón, desde donde vio la cascada de barro que bajaba por la calle. No tuve tiempo de decir ni una palabra antes de que la casa se hundiera bajo mis pies. Cuando la casa se vino abajo, Alma salió lanzada desde el balcón y aterrizó a 300 metros de distancia. En solo 3 minutos y medio, 230.000 metros cúbicos de barro, agua y escombros habían devastado un área de casi 44 kilómetros cuadrados. ¿Había sido el desastre de Estava un incidente aislado? El profesor Colombo quería averiguarlo. Recurrió a los registros de mantenimiento de las 2 presas de Relave. Su investigación obtuvo unos resultados impactantes. En 1974, el municipio de Tesero ordenó a Fluor Mine, la empresa que explotaba la mina, que efectuase una inspección. Los resultados de las pruebas mostraron que el ángulo de la ladera de la presa superior era excepcionalmente elevado y su inestabilidad se acercaba a un nivel peligroso. Al ingeniero que llevó a cabo esas pruebas le sorprendió que las presas no hubieran reventado antes. Debería haber servido de advertencia. Pero no se hizo nada. La situación se ocultó y se siguió trabajando con normalidad. Eso ocurrió 10 años antes del desastre. El hallazgo empujó a los investigadores a profundizar en el tema y descubrieron todo un catálogo de errores. El suelo era totalmente inadecuado para sostener las presas. El terreno era demasiado pantanoso para permitir un drenaje correcto, un requisito esencial para su adecuación. Sin un drenaje adecuado, las paredes no podían secarse ni permanecer sólidas y estables.
Y lo que era más, los cimientos de la presa superior se habían construido parcialmente sobre la presa inferior. Significaba que la presa de arriba estaba edificada en parte sobre el barro húmedo de la presa de abajo, en lugar de sobre suelo sólido. Pero lo más asombroso de todo era la reparación inadecuada de la tubería rota de la presa superior. Con tantos problemas, era solo cuestión de tiempo que las presas de la mina sufrieran un accidente. Estaban construidas al límite de su capacidad y de su estabilidad. La más ligera alteración podía causar que reventasen. Es sorprendente que la estructura no se viniera abajo mucho antes de lo que lo hizo. Los hallazgos de la investigación eran lo suficientemente concluyentes como para presentar cargos. El juicio tuvo lugar en 1988. El proceso del Valle de Estaba tardó 7 años en completarse. Al final, 10 personas, 8 de las 5 empresas que habían explotado la mina desde la construcción de la presa superior y 2 miembros del Consejo Regional a cargo de la seguridad en las minas, fueron declarados culpables del desastre y de homicidio múltiple. Todos fueron condenados a penas de cárcel. Hoy Alma Trettel tiene que vivir con la pérdida de su hijo de 4 años, Marco, su marido Stefano y su madre María en la tragedia. Estuvo a punto de morir ella misma, pero no siente rencor hacia los responsables del desastre. Creo que no soy quien para juzgar a esos hombres. Ni siquiera me lo planteo. Antes estaba indignada porque pensaba que era su deber efectuar revisiones de seguridad y no las habían hecho. Si lo hubiesen hecho, no habría ocurrido nada. Pero si sintiera rencor hacia esa gente durante el resto de mi vida, acabaría sintiéndome mal yo misma. Así que le dije a Dios que se los dejaba a Él, que lo ponía en sus manos. Tras el juicio de Estaba, y aunque en Italia se mejoraron las leyes en materia de seguridad en las presas de relave, en otros países aún tuvieron que aprender la lección. Desde 1985 se han producido no menos de 33 accidentes similares en todo el mundo, 8 de ellos en Estados Unidos. En Estaba la mina no volvió a reabrir después de la tragedia. Pero tras una exhaustiva restauración, el valle ha recuperado su antigua belleza. Los turistas han regresado y los vecinos han contribuido a reconstruir su comunidad y han recobrado su tranquilo e idílico estilo de vida.